Tule, el espíritu que creció con el tiempo. Capítulo 1. Las raíces del silencio. Santa María del Tule, Oaxaca. 6:12 de la mañana. La neblina bajaba lenta como una cobija vieja que apenas tocaba el suelo. El aire olía a tierra húmeda, a leña quemada y a copal dormido. En el centro del pueblo, el gran árbol se alzaba como un gigante en reposo, con sus ramas extendidas hacia el cielo y sus raíces ocultas como secretos milenarios. A su alrededor, todo parecía moverse más despacio, como si hasta el tiempo le tuviera respeto. Ischel Ramírez se despertó con el corazón latiéndole fuerte. Había tenido el mismo sueño por tercera vez esa semana, un canto grave, antiguo, que salía desde la profundidad de la tierra. No palabras, no música, pero sí un ritmo, algo que la llamaba. Otra vez, murmuró, sentándose en su catre con el cabello despeinado. Se puso una chamarra de mezclilla, agarró su cuaderno de dibujos, y salió de casa sin hacer ruido. Su abuela, María Luisa, dormía aún. Pero Ischel no podía esperar. Algo en su pecho la empujaba, como si los pasos ya supieran a dónde ir antes que ella. Cruzó las calles tranquilas del pueblo, saludó a un perro callejero que siempre la seguía hasta la mitad del camino, y llegó al lugar donde todo cambiaba, el árbol del Tule. Ahí estaba él, el sabio inmóvil, cubierto de rocío, con sus ramas alzadas como si pidieran algo al cielo. Ischel se sentó debajo del tronco, respiró profundo, y abrió su cuaderno. Empezó a dibujar sin pensar, dejando que su mano se moviera sola, como si algo más guiara sus trazos. «Ya estás aquí, niña Ischel», dijo una voz grave detrás de ella. Era don Aurelio, el cuidador del Tule desde hacía décadas. Tenía el cabello completamente blanco y los ojos como brasas apagadas. Siempre traía consigo un bastón tallado con símbolos antiguos. «Buenos días, don Aurelio», respondió ella, sin dejar de dibujar. El viejo se acercó y se sentó con lentitud junto a ella, acomodándose en un banco de madera. «Otra vez soñando con el árbol, ¿verdad?». Ischel asintió, sin levantar la vista. Luego de un momento de silencio, se atrevió a preguntar: «¿Usted cree que los árboles sueñan?». Don Aurelio sonrió. «El Tule no es cualquier árbol. Fue sembrado con oración y sangre, en tiempos que ya nadie recuerda. Claro que sueña, pero sus sueños pesan. No son para todos». Ischel tragó saliva. Su lápiz había terminado de dibujar un rostro que no había planeado, un hombre de ojos cerrados, con arrugas como ríos secos en la cara, y una expresión de profunda tristeza. «Apareció solo», murmuró ella. Don Aurelio lo miró en silencio. Dicen los antiguos que el Tule guarda dentro de sí las voces de quienes lo han tocado con el alma. Algunos le rezaron, otros le cantaron, y algunos pocos, como tú, lograron escucharlo. Mientras tanto, a unos kilómetros de ahí, un joven bajaba del autobús en la entrada del pueblo. Se llamaba Emilio, tenía 20 años y venía desde Puebla. Traía una mochila al hombro, una libreta de campo, y una misión: estudiar científicamente el crecimiento anómalo del Tule como parte de su tesis de biología. No imaginaba que esa visita cambiaría no solo su carrera, sino su forma de ver la vida. «¿Santa María del Tule?», preguntó al chofer, que solo le respondió con un gesto de la cabeza hacia la plaza central. Avanzó con pasos curiosos, cruzando calles de piedra y casas coloridas. A la distancia, divisó la silueta majestuosa del árbol. Sonrió. «Ahí estás», dijo en voz baja. «Vamos a conocernos». De regreso al árbol, Ischel guardaba su cuaderno, mientras don Aurelio le ofrecía un dulce de guayaba envuelto en hoja de plátano. «No le tengas miedo a lo que veas», le dijo. «Solo recuerda, este árbol no está muerto por dentro, está lleno». «¿Lleno de qué?». «De memoria». Más tarde, ya en la tarde, mientras el sol caía tras las montañas, un niño de 12 años corría entre las raíces del árbol. Se llamaba Yolo, y era conocido por meterse en todos los rincones que nadie se atrevía a explorar. «Ischel», gritó con los pulmones llenos de emoción. «Hay nuevas figuras en el tronco. Una se parece a ti». Ischel, algo confundida, siguió al niño. Don Aurelio los alcanzó con su bastón. Emilio, que había llegado al sitio por su cuenta, los observaba desde atrás. Y ahí estaba. En el tronco, justo entre dos raíces gruesas, una forma recién marcada, un rostro, delicado, con cejas arqueadas y un lunar en la mejilla izquierda. Era ella. Emilio se acercó. «¿Esto lo hiciste tú?». «No», dijo Ischel, con la voz temblando. «No estaba aquí esta mañana». Emilio intentó buscar una explicación lógica: humedad, erosión, pareidolia, pero por dentro, algo le picaba en el estómago. Aquello no era normal. Cuando cayó la noche, Ischel regresó a casa.
Su abuela la esperaba con una taza de chocolate caliente y los ojos entrecerrados. Abuela, el árbol, está hablando. María Luisa no se sorprendió. Solo suspiró. Yo también soñaba con él, mija, cuando era joven. Pero un día dejé de soñar. ¿Por qué? Porque el Tule me mostró algo que no estaba lista para ver. Si te está llamando, es porque te ha elegido. Pero debes tener cuidado. No todo espíritu es bondadoso. Esa noche, Ischel abre su cuaderno. Lo observa con atención. Las hojas están en branco, excepto por de tal. O rosto do homem de seu sono está desenado ali. El anao se lembra de telo feito. Abaixo do deceno, una palabra escrita con letras finas, quase invisíveis. Regresa. Capítulo 2. La voz en la corteza. Santa María del Tule. Medianoche. El viento soplaba suave entre las ramas del árbol sagrado. Aunque no era temporada de lluvias, la brisa olía a tormenta antigua, como si las nubes invisibles cargaran memorias en lugar de agua. El Tule, inmóvil y solemne, parecía un centinela de otros tiempos. Ischel caminaba en silencio, linterna en mano, descalza para no despertar a su abuela. Cruzó la plaza central, donde los faroles titilaban como si tuvieran miedo, y se detuvo frente al tronco. El aire estaba más frío que de costumbre. Todo parecía suspendido. ¿Qué me quieres decir? Susurró. Se acercó al árbol y apoyó su mano derecha en la corteza. De inmediato, una vibración leve subió por su brazo. Cerró los ojos. No era una sacudida eléctrica, sino un ritmo. Un latido. Como si el Tule tuviera corazón. Abrió su cuaderno, sacó un lápiz, y se sentó en el suelo. No había planeado dibujar, pero su mano comenzó a moverse por sí sola. Trazos suaves, redondos, como si alguien más guiara su muñeca. Lo que emergió fue un rostro, esta vez, el de una mujer con trenzas largas, ojos cerrados, y una expresión serena. Ischel se quedó mirando el dibujo. No la conocía, pero algo en ese rostro le resultaba familiar. Acarició la página con los dedos, y sin querer, presionó la linterna contra el tronco. En ese momento, una hendidura en la corteza pareció brillar por un segundo. Era como una grieta que respiraba. ¿Quién eres?, preguntó al aire. Y entonces, por primera vez, escuchó la voz. No fue un sonido claro, como una conversación, sino un susurro profundo que se sentía más en el pecho que en los oídos. Una palabra antigua, en un idioma que no conocía, pero que entendió. Recuerda. Ischel se levantó de golpe, temblando. Miró a su alrededor. Nadie. Solo el silencio. Pero ese silencio ya no era igual. A la mañana siguiente, Emilio ajustaba su cámara en un trípode improvisado frente al árbol. Había dormido en una pensión barata y apenas había probado el desayuno. Estaba decidido a comenzar su investigación. No lo entiendo, murmuró mientras revisaba sus notas. ¿Cómo puede este árbol tener un diámetro tan irregular sin haber muerto por dentro? Don Aurelio apareció a su lado sin que lo notara. Como un espíritu discreto entre los vivos. ¿Buscas respuestas con reglas y números? Emilio se sobresaltó. Ah, buenos días, señor. Sí, quiero estudiar el Tule para mi tesis. Soy estudiante de biología en la UAP. Don Aurelio lo miró con una mezcla de compasión y reto. Entonces tendrás que aprender a ver más allá de lo que se mide. Este árbol no crece con agua, crece con historia. ¿Historia? Y con memoria. ¿Alguna vez has escuchado a un árbol llorar? Emilio pensó que era una metáfora. Asintió educadamente, pero dentro de él, el escepticismo lo empujaba a seguir midiendo. Mientras tanto, Ischel caminaba por el mercado buscando papel nuevo para dibujar. En una esquina, entre flores de cempasúchil y pan de yema, encontró a Yolo, el niño travieso de siempre, sentado con las piernas cruzadas y los ojos muy abiertos. «Ischel, Ischel», gritó mientras agitaba su cuaderno. Salieron más caras en el tronco. ¿Otra vez? Sí. Y una se parece a ti, pero dormida. Yolo la llevó corriendo hasta el Tule. Emilio lo siguió por curiosidad. Don Aurelio ya estaba ahí, como si supiera que algo iba a pasar. Frente al tronco, entre los pliegues de la madera, emergía una nueva figura, un rostro delicado, con ojos cerrados, una media sonrisa y el cabello peinado igual que Ischel solía llevarlo mientras dormía. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó Emilio, intrigado. No, dijo Ischel con voz apagada. No estaba ayer, lo juro. Puede ser una ilusión óptica. La humedad crea formas raras. No es eso, interrumpió don Aurelio, cruzando los brazos. El árbol la está recordando.
¿Recordando qué? Asimismo. Más tarde, ya en casa, Ischel le contó todo a su abuela, el dibujo, la vibración, la voz. María Luisa la escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, la anciana se levantó y sacó de una caja de madera un pequeño cuenco con cenizas, una vela roja y un espejo ovalado. Esto me lo dio mi abuela, cuando yo también empecé a soñar con el tule. ¿También te pasó? Sí, pero no fui tan valiente como tú. Dejé de escuchar. Me dio miedo lo que el árbol me mostró. ¿Qué viste? María Luisa miró por la ventana, como si el recuerdo aún estuviera ahí afuera. Una sombra encadenada, que hablaba con voz de niño y rostro de anciano. Me ofrecía respuestas, pero pedía algo a cambio. Ischel tragó saliva. ¿Y qué quiere ahora? La abuela encendió la vela y colocó el espejo frente a la ventana. Eso tendrás que descubrirlo tú. Esa noche, Ischel no pudo dormir. Tenía el dibujo de la mujer en su mesa de noche, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que la mujer la observaba desde dentro del papel. Afuera, el tule crujía con suavidad bajo la luna. Un crujido que no era por el viento, sino por algo que se movía por dentro. Y, justo antes de quedarse dormida, Ischel oyó de nuevo la palabra. Recuerda. Pero esta vez, no venía sola. Venía acompañada de otra voz. Más grave. Más lejana. Una que decía. Despierta. Capítulo 3. El recuerdo que no era mío. Madrugada en Santa María del Tule. La lluvia caía silenciosa, como si no quisiera despertar a los vivos ni molestar a los muertos. El sonido de las gotas sobre los tejados acompañaba los sueños de Ischel, que esa noche no dormía, sino que viajaba. No era un sueño normal. No había figuras borrosas ni paisajes confusos. Todo era claro, definido, real. Ischel caminaba por una explanada de piedra rodeada de antorchas encendidas. A lo lejos, un grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas de manta blanca cantaban en un idioma que su mente reconocía, aunque jamás lo había estudiado. En el centro de aquel círculo sagrado, un joven de rostro sereno sostenía en sus manos una pequeña semilla. Sus ojos brillaban como el oro viejo, y su piel parecía hecha de barro vivo. Tule, dijo el joven en voz baja, y todos repitieron con reverencia, Tule. Ischel supo de inmediato que aquel momento era la siembra. La semilla, pequeña y simple, era depositada en la tierra con tanto cuidado como si se tratara de un corazón humano. Pero entonces ocurrió algo extraño. Al mirar al joven sembrador, Ischel sintió que lo conocía. No de una foto, ni de un libro, sino desde dentro. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, algo se rompió. El tiempo colapsó. Y en un susurro, él le dijo, «Tú, eres mi hija». Ischel despertó de golpe, sudando frío. El amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja y violeta. Corrió hasta su escritorio, sacó su cuaderno de dibujo, y con manos temblorosas comenzó a trazar el rostro del joven del sueño. Cada línea, cada sombra, era como si su memoria estuviera siendo guiada. Minutos después, observó el dibujo terminado. La imagen le provocaba escalofríos. No sabía cómo lo sabía, pero aquel hombre no solo era el sembrador del tule. Era su padre. Horas después, Emilio hojeaba documentos antiguos en la pequeña biblioteca municipal. Entre hojas amarillentas y libros encuadernados con hilo, encontró una copia de un códice zapoteca parcialmente traducido. En él, una imagen le llamó la atención, una figura plantando un árbol mientras varios sacerdotes cantaban alrededor. Las palabras al margen decían: aquí se sembró el corazón del tiempo, y quien lo cuide, deberá recordar sin perderse. Emilio fotografió la página y, mientras la analizaba, sintió una punzada extraña detrás de los ojos. Como si algo quisiera despertar. Al salir, vio a Ischel sentada en la sombra del tule, con la vista perdida en las ramas. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. Soñé con él otra vez, dijo ella, sin mirarlo. Esta vez me habló. Me dijo que era su hija. Emilio frunció el ceño. ¿Quién? El sembrador del tule. El del principio, no es una leyenda, Emilio. Yo estuve ahí. Ischel, eso fue un sueño. No. Lo interrumpió, abriendo su cuaderno. Lo dibujé esta mañana. Míralo. Emilio miró el retrato. Tragó saliva. Era idéntico al del códice que acababa de ver, aunque Ischel jamás lo había leído. Esto no puede ser, susurró él. Don Aurelio, que los observaba a distancia, se acercó lentamente. Cuando vio el dibujo, se detuvo en seco. Ese es Nezahualpilli, dijo con voz apenas audible. El sabio de Texcoco.
Dicen que fue él quien bendijo la semilla original del tule. ¿Y por qué está en mis sueños? Preguntó Ischel. Porque tú eres parte de su memoria, respondió Aurelio. Y ahora, esa memoria comienza a despertarse. Mientras tanto, Iolo caminaba alrededor del árbol con una hoja de papel en la mano. Había dibujado algo que lo inquietaba, una figura negra, sin rostro, con cadenas en los brazos y humo en vez de pies. La había visto en su cabeza mientras dormía. Y esa figura le susurraba cosas que no entendía. El árbol me habló, le dijo más tarde a Ischel. Dijo que tenía frío, y que algo se está pudriendo por dentro. Ella lo abrazó. Iolo temblaba. El tule no está solo, ¿verdad? No, Iolo, nunca lo ha estado. Esa noche, Emilio regresó a la pensión, incapaz de conciliar el sueño. Abrió sus archivos de investigación y comparó las marcas en el tronco con registros sísmicos antiguos. Descubrió una cicatriz en los anillos del tule que no coincidía con ningún evento natural registrado en los últimos 2000 años. Lo que encontró fue aún más inquietante. La marca databa de un evento catastrófico antes de la fecha estimada del nacimiento del árbol. Eso no tenía lógica. Según la ciencia, el árbol aún no debía existir cuando esa cicatriz apareció. Emilio miró la foto del códice, luego el rostro de Nezahualpilli en su celular, y por primera vez en su vida, sintió que todo lo que sabía podía estar equivocado. Ischel sueña nuevamente. Esta vez no está en la ceremonia, sino dentro del árbol. Las paredes de madera la rodean, pero hay luz, como si caminara por un túnel hecho de tiempo. Frente a ella, una puerta formada por raíces se abre. Dentro, cientos de figuras humanas talladas en madera la observan en silencio. Una de ellas, al centro, da un paso adelante. Es el sembrador. Pero su rostro ya no es el de un padre, sino el de alguien que sufre. El tiempo se fractura, dice él. Y si no recuerdas quién eres, tú también te perderás. Capítulo 4. El guardián que despertó. Santa María del Tule. Una mañana cubierta de neblina espesa. El pueblo amaneció diferente. Como si una sombra invisible lo envolviera, como si las campanas de la iglesia tañeran más graves, como si el Tule respirara con esfuerzo. No era solo el clima. Era el aire mismo, denso, pesado, lleno de algo que no tenía nombre. Don Aurelio se levantó antes del amanecer. Preparó su sahumerio, colocó 3 ramas de pirul y un puñado de copal blanco en una bolsita de manta. Sin decir palabra, caminó hasta el árbol. Lo rodeó en silencio, deteniéndose frente a una raíz agrietada. Se arrodilló con dificultad y, en voz baja, comenzó un rezo en zapoteco. Duba, Vinisaa, Girañu Yani. Despierta, espíritu antiguo, protege este pueblo. Mientras tanto, Ischel abría los ojos lentamente. Había tenido otro sueño. Pero esta vez no recordaba las imágenes, solo la sensación, miedo. Un miedo profundo, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Se levantó, se vistió rápido, y salió corriendo hacia el Tule sin siquiera desayunar. Al llegar, vio a don Aurelio de rodillas, cubierto de humo sagrado, con los ojos cerrados y una expresión de concentración que nunca le había visto. ¿Qué está haciendo?, preguntó. Evocando al guardián, respondió él sin abrir los ojos. Tal vez, ya es demasiado tarde. ¿El guardián? Don Aurelio se puso de pie con esfuerzo y la miró con seriedad. Todo espíritu necesita equilibrio. El Tule tiene memoria, sí, pero también tiene un guardián. Uno que duerme muy profundo dentro del tronco. Y cuando el árbol sufre, él despierta. ¿Y eso es bueno o malo? Depende, si recuerda quién es. Horas después, Emilio regresaba del archivo municipal con una libreta llena de apuntes. Había encontrado referencias antiguas a una figura llamada Vie Nisa, el vigilante sin tiempo, descrito como un espíritu que tomaba forma cuando la tierra era herida. La coincidencia con lo que decía don Aurelio lo dejó intranquilo. Por primera vez, Emilio sentía que lo que creía imposible, tal vez no lo era tanto. Se acercó al Tule y notó algo nuevo. Una fisura en la corteza, del lado norte, justo donde se encontraba una protuberancia que parecía una cara a medio formar. Tocó la madera con la punta de los dedos, y un leve temblor lo recorrió. ¿Lo sentiste?, preguntó Ischel, que lo había observado desde el otro lado. Sí, como un pulso. Don Aurelio dice que el guardián está despertando. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé, pero anoche soñé con un corazón latiendo dentro del árbol. Era enorme. Y no latía solo por él, sino por todos. En la escuela del pueblo, yo lo dibujaba en una hoja lo que había visto en su sueño más reciente. Una figura oscura, esta vez con ojos rojos y cadenas rotas. Al fondo,
El tule lloraba savia negra. Mi mamá dice que deje de hacer esos dibujos, le confesó a Ischel más tarde. Pero yo no puedo. Es como si mi mano se moviera sola. ¿Te dijo algo el árbol? Sí. Dijo, ya no aguanto más. Ese mismo día, el cielo se oscureció repentinamente. No llovía, pero el sol desapareció detrás de una nube espesa que no se movía. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros aullaban sin razón. Ischel y Emilio estaban sentados cerca del tule cuando escucharon el primer crujido. Fue fuerte, seco, como si la madera se partiera por dentro. Luego, un segundo. Y un tercero. La gente del pueblo comenzó a acercarse, alarmada. Don Aurelio les pidió que se retiraran, pero la tensión era evidente. ¿Está enfermo el árbol?, preguntó una mujer anciana. No, respondió Aurelio, con el rostro sombrío. Está despertando. Esa noche, Ischel no podía dormir. Se levantó, tomó su linterna y caminó hasta el tule. El lugar estaba vacío. Ni un alma. Pero al acercarse, notó que una de las raíces había cambiado de forma. Algo como un ojo, tallado naturalmente en la madera, la observaba. No puede ser, susurró. Se agachó, acercó la linterna. El ojo tenía forma casi humana. Pupila, iris, párpado. Y entonces, parpadeó. Ischel cayó hacia atrás, gritando. Su linterna se apagó. Todo quedó oscuro. Y en la oscuridad, escuchó una voz profunda, antigua, como piedra arrastrada por ríos. Ischel, regresa. No era una orden. Era una súplica. Una mezcla de tristeza, furia y miedo. La voz volvió. Me olvidaste. Ischel corrió a casa, temblando. Su abuela la esperaba sentada, como si supiera que algo iba a pasar. Lo viste, ¿verdad? Sí, y habló. Dijo que lo olvidé. María Luisa asintió lentamente. Entonces ya no hay marcha atrás. El guardián ha despertado, y viene a buscar su memoria. Capítulo 5. Entre dos tiempos. Santa María del Tule. Noche sin luna. El silencio era denso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso que de costumbre. No había grillos, no había viento. Solo una calma incómoda que pesaba sobre el pueblo entero. Y en medio de esa quietud, el árbol del tule crujía. No como un árbol viejo que se mueve con la brisa, sino como algo que respira por dentro. Ischel no podía dormir. Llevaba horas viendo el techo, con el corazón latiendo demasiado fuerte para estar en reposo. Había intentado convencerse de que lo del ojo fue una alucinación. Pero en lo más profundo de sí misma, sabía la verdad, el tule estaba vivo, y la estaba llamando. Tomó su cuaderno, una linterna y, por primera vez, llevó consigo un espejo pequeño que su abuela le había dado años atrás. Para que nunca olvides quién eres, le había dicho entonces. Al salir, notó que Emilio también caminaba en dirección al árbol. Se encontraron en medio del camino, sorprendidos de verse. ¿Tampoco pudiste dormir?, preguntó él. No. Siento como si algo me jalara, como si el tule me necesitara. A mí también me pasa, dijo Emilio, mostrándole su libreta. Anoche soñé que estaba dentro de la corteza, pero no era yo. Era alguien más. Un escriba. Un hombre con túnicas antiguas y tinta en las manos. Yo también estuve ahí. Solo que, yo era una niña, y me decían Xuba, susurró Ischel. Ambos se miraron en silencio. Algo los unía más allá de lo físico. Más allá del presente. Al llegar al tule, el mundo cambió. No fue un sonido. No fue una luz. Fue algo más sutil, como un velo invisible que se descorría. El tiempo, de algún modo, se aflojaba. Ischel extendió la mano y tocó la corteza. Emilio hizo lo mismo. Y en un segundo que pareció eterno, todo se desvaneció. Ya no estaban en Santa María del Tule. Estaban en un claro ceremonial, rodeados por montañas. Un grupo de zapotecas los rodeaba, cantando con voces potentes y ojos cerrados. En el centro, un joven de rostro solemne sostenía una pequeña semilla entre las manos. Era el sembrador. El mismo de los sueños de Ischel. Ischel, o Xuba, como la llamaban ahí, se encontraba entre los presentes. Emilio era un escriba que tallaba símbolos en una piedra con gran precisión. Ambos sabían qué hacer, cómo moverse, qué significaba cada gesto. Vieron cómo el sembrador se arrodillaba, pronunciaba palabras en un náhuatl que sus mentes entendían sin esfuerzo, y abría una herida en su palma para verter sangre sobre la semilla. Que este árbol cargue con nuestros nombres, nuestras penas, nuestras memorias, decía él. Que nunca se pierdan en el viento.
Y mientras la semilla era enterrada, el cielo pareció doblarse sobre sí mismo. Un destello los envolvió. Regresaron al presente jadeando, como si hubieran nadado desde el fondo de un río. ¿Viste eso?, preguntó Ischel, con lágrimas en los ojos. Estábamos ahí. No fue un sueño. Yo lo sentí. Sentí que era parte de algo muy antiguo. Que todo esto ya había pasado, pero también, que va a volver a pasar. Don Aurelio apareció desde la oscuridad, apoyado en su bastón. Así es como el árbol muestra su verdad, dijo. No con palabras, sino con vivencias. Lo que vieron no fue un recuerdo cualquiera. Fue un lazo de sangre. ¿Qué significa eso?, preguntó Emilio. Que ustedes no fueron elegidos por casualidad. La sangre que corre en sus venas ya ha estado aquí antes. Y el Thule los reconoce. Mientras tanto, Yolo dormía en casa, inquieto. Su madre rezaba en voz baja, preocupada. Él se agitaba en la cama, susurrando entre dientes palabras extrañas, en un idioma que nadie entendía. De pronto, se sentó de golpe, con los ojos abiertos. «Se está pudriendo», murmuró. Desde adentro. Corrió a su escritorio y comenzó a dibujar. Esta vez, no era una figura oscura ni cadenas. Era una grieta que se abría en el centro del árbol, y de la cual salían manos hechas de humo, con uñas largas y retorcidas. De regreso en la plaza, Emilio se sentó a los pies del Thule. «Mi tesis ya no importa», dijo. «Vine buscando respuestas científicas, y encontré algo que no puedo medir. Pero sí puedo sentir». «¿Tú crees que el árbol está muriendo?», preguntó Ischel. «No, creo que está desequilibrado. Está lleno de voces, de recuerdos, de siglos de dolor. Y si no hacemos algo, el guardián va a romperse. ¿Y qué podemos hacer nosotros?». Don Aurelio los miró con una expresión dura. Recordar. Escuchar. Conectarse con quienes fueron, y elegir si quieren ser quienes vienen. Ischel, de regreso en casa, saca el espejo que su abuela le dio. Lo coloca frente al cuaderno donde dibujó al sembrador. Por un momento, no ve su reflejo. Ve a Axuba, su versión ancestral, sonriendo con melancolía. Y desde el cuaderno, la voz del sembrador, apenas audible. El tiempo no es una línea, es una raíz. Y tú, eres parte de ella. Capítulo 6. Lo que quisimos olvidar. Santa María del Thule. Tarde gris, sin canto de pájaros. La lluvia no había vuelto, pero el cielo seguía cubierto por una neblina espesa que se aferraba al suelo como una lengua silenciosa. El Thule se mantenía erguido, pero su corteza estaba más oscura. De sus raíces brotaba una sustancia viscosa, parecida a savia, pero negra. Ischel, Emilio y don Aurelio lo observaban en silencio. Los tres sabían que el árbol estaba sufriendo. No por fuera, sino desde muy dentro. Como si el tiempo que guardaba comenzara a colapsarse. «Esto no es normal», dijo Emilio, arrodillado frente a una de las raíces. «Es como si estuviera sangrando». «No es sangre», respondió don Aurelio. «Es memoria corrompida». «¿Memoria de qué?». El anciano miró al árbol como quien observa a un viejo amigo en agonía. «De todo lo que se quiso olvidar. De lo que no se dijo, lo que no se honró, lo que se enterró con miedo». Ischel se estremeció. Desde la noche en que tocó el ojo del Thule, algo dentro de ella no había vuelto a ser igual. Sus sueños eran cada vez más vívidos, pero también más oscuros. Ya no solo veía al sembrador. Ahora veía rostros sin ojos, voces que gritaban bajo la tierra, y cadenas que se arrastraban por túneles de raíces. Esa noche, Ischel decidió buscar respuestas en casa. Esperó a que su abuela se durmiera, y entonces revisó una caja que había visto desde niña pero que nunca se atrevió a abrir. Era de madera antigua, tallada con símbolos zapotecas. Dentro, encontró cartas viejas, una pulsera de cuentas de jade, y un cuaderno cubierto de polvo. Al abrirlo, se topó con algo que la paralizó, un dibujo hecho a mano, idéntico al rostro del sembrador. Solo que en esa versión, el rostro estaba cubierto por lágrimas negras. En la última página del cuaderno, un nombre escrito con tinta desvanecida. Isnahual. Y abajo, una nota. Si algún día despierta, deberán recordarlo todo. Incluso lo que duele. Al día siguiente, Emilio hizo un descubrimiento en la biblioteca del Archivo Estatal. Mientras revisaba códices digitalizados, encontró un fragmento oculto entre las notas de un investigador fallecido décadas atrás. El texto hablaba de un ente llamado Novina, el devorador del olvido,
un espíritu ancestral que había sido sellado dentro de un árbol sagrado para evitar que se alimentara de las memorias de los pueblos. El códice era claro: si se corrompe la raíz, el devorador regresará. Y el guardián, en su dolor, será su entrada. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió de regreso al pueblo. Al llegar, encontró a Ischel en la plaza, con los ojos cerrados y la palma sobre el tronco del tule. Ischel, tenemos que hablar. Ella abrió los ojos lentamente. Él me habló. Ya no solo veo el pasado, ahora siento el dolor. Y no es solo del árbol, es de todo lo que arrastra. Emilio le mostró el códice. ¿Y si el guardián no es el enemigo? ¿Y si lo que está despertando dentro de él es otra cosa? Ischel se quedó en silencio. Las piezas comenzaban a encajar. Mientras tanto, yo lo dormía. Pero su cuerpo temblaba, como si algo invisible lo estuviera tocando. Soñó con un túnel hecho de raíces que descendía hasta un corazón de piedra. Allí, un ser hecho de humo y grietas le ofrecía una flor negra, con voz dulce y peligrosa. Tómala, Yolo. Con ella, ya no olvidarás nada. El niño se negó. Pero al despertar, tenía en la mano un dibujo que no recordaba haber hecho, una puerta entreabierta, con el símbolo de Iznahual grabado en el centro, y manos saliendo por los bordes. En la plaza, el tule lanzó un crujido tan fuerte que varias casas cercanas vibraron. Los vecinos comenzaron a murmurar con miedo. Algunos decían que el árbol estaba maldito. Otros querían talarlo. Don Aurelio reunió a todos frente a la iglesia. «Este árbol no es un peligro. Es un espejo», gritó. «Lo que está saliendo de él es lo que nosotros mismos enterramos». Ischel lo apoyó. «No está enfermo. Está recordando todo lo que quisimos olvidar. Lo que hicimos, lo que nos hicieron. El tule no guarda solo historia, guarda verdad». Pero las palabras ya no eran suficientes. El miedo era más fuerte. Esa noche, Ischel tuvo el sueño más claro de todos. Estaba dentro del árbol. Las raíces se retorcían, las figuras talladas lloraban, y al centro, el guardián, arrodillado, con las manos en el rostro. Y frente a él, una figura oscura, enorme, que no tenía forma definida, pero ojos como brasas encendidas. «¿Sabes quién soy?», preguntó la sombra. Ischel respondió sin pensarlo. «Eres lo que olvidamos». La sombra sonrió. «Y vine por todo lo que callaron». Ischel despertó gritando. María Luisa entró corriendo a la habitación. «Abuela, está volviendo». «¿Quién?». «El devorador, y el guardián. Ya no puede detenerlo solo». Capítulo 7. El espíritu que despertó. Santa María del Tule. Medianoche exacta. El aire ardía sin fuego. Las hojas del tule no se movían, pero el árbol entero vibraba como si contuviera una tormenta interna. El pueblo dormía, pero algo se agitaba por debajo de la tierra, entre las raíces y los recuerdos. Ischel caminaba descalza hacia el tule. No llevaba linterna, ni cuaderno, ni espejo. Solo su respiración contenida y el peso de todo lo que había recordado. Atrás quedaban los sueños y los símbolos. Ahora era el momento de enfrentarlo. Don Aurelio la esperaba junto al tronco, como si supiera que ella vendría. «Ya no hay marcha atrás, ¿verdad?», preguntó Ischel. «No. El guardián está despierto. Pero no está solo. Lo vi anoche. Vi al devorador. Tiene voz de trueno y ojos de ceniza. Está usando el dolor del árbol para abrirse paso. Por eso te llamó. Porque tú llevas dentro la semilla de lo que fue, y la llave de lo que puede ser». Emilio llegó corriendo, jadeando, con el códice en la mano. «Lo encontré», dijo. «El sello no se rompe con fuerza, se rompe con olvido. El tule resiste mientras lo recordemos, mientras lo honremos. Pero si el miedo crece, si lo abandonamos, el devorador tomará su lugar». Don Aurelio asintió con tristeza. «Y ya casi es tarde». El primer temblor sacudió la tierra. No fue un sismo común. Fue como si el suelo se expandiera y contrajera con el ritmo de una respiración profunda. El tule lanzó un crujido que hizo volar aves dormidas en los tejados. De su base comenzó a brotar una savia espesa, negra, que se evaporaba al tocar el aire. De pronto, el tronco se abrió. Literalmente. Una hendidura vertical, como una puerta viva, surgió desde la raíz hasta media altura. De su interior, no salió humo, ni fuego, sino una luz púrpura temblorosa, acompañada de un sonido grave, como un canto al revés. Y entonces, apareció él. El guardián. No tenía rostro definido. Era como una figura hecha de corteza y neblina, con ojos que se formaban y deformaban como si recordaran miles de rostros al mismo tiempo.
Ischel dio un paso al frente. El guardián la miró. Dentro de sus ojos, ella vio reflejadas todas sus vidas pasadas: Xuba, la niña zapoteca, Ischel, la soñadora, y otras más que no alcanzaba a nombrar, pero que vibraban en su alma. Tú, me recuerdas, dijo el guardián, con voz de río subterráneo. Y tú, me mostraste quién fui. Estoy cansado, confesó él. Contengo a un monstruo, pero ya no puedo más. De repente, la luz púrpura fue reemplazada por una oscuridad densa, que comenzó a filtrarse entre las raíces, trepando por el tronco, cubriendo al guardián como un manto de sombra. Del interior del tule, se escuchó un rugido hueco. Y luego, la voz. Ischel, entrégame tu recuerdo. Solo uno. El más preciado. Y te dejaré en paz. Era el devorador. Don Aurelio gritó. No le respondas. Él se alimenta de lo que negamos. Pero Ischel temblaba. La sombra avanzaba, tomando forma, una criatura sin ojos, con bocas por todo el cuerpo, que murmuraban frases conocidas, como ecos de la infancia, de la pena, del duelo. ¿Recuerdas el rostro de tu padre? ¿Su voz? ¿Su risa? Puedo borrarlo. Así ya no dolerá. No, gritó Ischel. Él vive en mí, en cada línea que dibujo, en cada sueño que tengo. La sombra se detuvo. Furiosa. Entonces, dame otra cosa. Tu primer amor. Tu abuela. Tu infancia. Ischel cayó de rodillas, sollozando. Emilio la abrazó. No lo escuches. Tú eres más fuerte que él. No, intervino don Aurelio, con lágrimas en los ojos. Ella no debe luchar, debe abrazarlo. ¿Qué? El devorador no puede ser vencido con violencia. Solo con memoria viva. Con compasión. Ischel se puso de pie, temblando. Se acercó a la sombra. No voy a pelear contigo. Entonces perderás. No. Voy a recordarte. La criatura se detuvo, confundida. Voy a nombrarte. Voy a dibujarte. Voy a cantarte. Porque si lo que quieres es no ser olvidado, yo no te olvidaré. Y entonces, el devorador gritó. No fue un grito de rabia. Fue un grito de alivio. La sombra se detuvo, vibró, se deshizo en ceniza. El guardián cayó de rodillas. El tronco se cerró lentamente, como una herida que sanaba. El silencio regresó. El tule dejó de temblar. La savia negra se evaporó. La corteza recuperó su color. Ischel, exhausta, se sentó en el suelo. ¿Terminó? Susurró Emilio. Don Aurelio respondió. No. Pero resistimos. Y eso, ya es un milagro. En el tronco del tule, al amanecer, apareció una nueva figura esculpida por la propia madera. Era Ischel, de perfil, con los ojos cerrados, y el corazón abierto. Capítulo 8. Cuando el tiempo florece. Santa María del Tule. 2 días después. El sol se elevaba tímido entre las nubes disipadas. Por primera vez en semanas, el cielo estaba claro. El aire tenía olor a tierra mojada y copal fresco. Y el tule brillaba. No de forma literal, sino como si todo lo que lo rodeaba hubiera despertado con él. Los pájaros volvían a cantar entre sus ramas, los niños jugaban cerca de sus raíces, y los ancianos lo miraban con nuevos ojos. Como si el árbol, después de siglos, hubiera exhalado el peso del olvido. Ischel estaba sentada al pie del tronco, con las piernas cruzadas y el cuaderno en las rodillas. Dibujaba sin prisa, dejando que sus manos hablaran lo que su alma todavía no podía poner en palabras. Dibujaba el rostro del guardián, pero esta vez, con ojos serenos. Ya no era una figura rota por el dolor, sino alguien que había encontrado paz. ¿Y ahora? Preguntó Emilio, sentándose a su lado. Ischel sonrió. Ahora, dejamos que el árbol respire. Y que nos siga contando. ¿Crees que el devorador ya se fue? No. Solo cambió de forma. Ahora vive en nuestra conciencia. Mientras no lo ignoremos, no volverá a crecer. Emilio sacó su libreta de campo, que ahora ya no tenía fórmulas ni esquemas. Solo dibujos, palabras sueltas, poemas breves. Mi tesis se va a volver loca, bromeó. Pero al menos, es la verdad. ¿Y tú estás bien? No, pero estoy vivo. Y eso ya es mucho. Don Aurelio se acercó lentamente, con su bastón y su paso cansado. ¿Ya vieron la nueva figura en el tronco? Preguntó con voz suave. Ambos asintieron. Es ella, dijo Ischel, bajando la mirada. Pero también soy yo. Eres todas las que fuiste, respondió el anciano. Y todas las que vendrán. Porque el tiempo, no es una línea.
Es una raíz que florece cuando se riega con memoria. Aurelio se sentó con ellos, mirando al árbol con ojos emocionados. ¿Y tú, don Aurelio? Preguntó Emilio. ¿Cómo estás? Yo, puedo irme en paz. El Tule ya no está solo. Tiene nuevos guardianes. Esa tarde, en la escuela del pueblo, Yolo compartió su dibujo más reciente. Era un mural improvisado, hecho con crayones y acuarelas sobre una sábana. Mostraba el Tule, con rostros escondidos entre sus ramas, y al centro, una niña con ojos cerrados y una flor en la mano. ¿Quién es? Preguntó su maestra. Ischel, respondió Yolo, sonriente. La que recuerda. En la noche, la gente del pueblo organizó una pequeña ceremonia espontánea. No hubo velas ni rezos antiguos. Solo guitarras, comida compartida, y palabras sinceras. Nadie mencionó al guardián ni al devorador. Pero todos sabían que algo había cambiado. Ischel tomó el micrófono improvisado y compartió una frase que había escrito esa mañana. No heredamos la tierra de nuestros antepasados. La tomamos prestada de quienes vendrán. Y la memoria es el puente que une a ambos. La plaza entera aplaudió en silencio. Era un aplauso de reconocimiento, de sanación. Esa noche, Ischel soñó una última vez. Estaba bajo el Tule, pero era más joven. Tenía trenzas largas, como Xuba. A su lado, el sembrador observaba el horizonte. Gracias, le dijo él. No por luchar, sino por recordar. ¿Volveré a verte? Siempre que cierres los ojos y escuches al árbol. El sembrador se desvaneció como polvo al viento. Y cuando Ischel miró hacia el cielo, las estrellas formaban raíces que descendían hasta el centro de la tierra. Días después, Emilio dejó el pueblo. Antes de irse, plantó una pequeña semilla frente a la escuela primaria, en honor al Tule. No sabía si crecería, pero lo importante, según Ischel, era intentar. Se despidieron con un abrazo largo, lleno de gratitud, de historia, de posibilidades. Ninguno dijo adiós. Solo nos vemos en el tiempo. Ischel camina sola al amanecer. Se sienta frente al Tule, saca su cuaderno, y en la primera página escribe. Hoy no vengo a pedir respuestas. Vengo a ofrecer recuerdos. Levanta la vista. El sol atraviesa las ramas, creando sombras danzantes sobre su rostro. Y en lo profundo del árbol, algo florece. Fin de la historia.